Gracias por continuar con nosotros. Bueno, tenemos ya contacto con el doctor José Ricardo Tavera, es diputado, es director de migración, pero sobre todo un permanente y extraordinario amigo. José Ricardo, buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar otra vez aquí sin cortes. Excelente, patrón. Te comenté y te compartí que después de haber compartido tú con nosotros el tema de muy elocuente participación tuya y de Pelegrín Castillo, y que de lo cual se han comenzado a hacer hecho muchas voces, incluyendo legisladores, de la preocupación que ustedes tienen de la reacción, de su reacción, manifiestan su reacción por la decisión del Tribunal Constitucional de declarar no conforme a la Constitución el acuerdo, no conforme, sino conforme con la Constitución el acuerdo con el Reino de Holanda en nuestros límites marítimos. ¿Puedes retomar el tema, explicar lo que no lo has hecho en este escenario, hermano? Sí, bueno, mira, lo primero es que la Cancillería hoy convocó una rueda de prensa tratando de justificar. Y tal como tú me comentabas en el curso del día de hoy, intercambiamos mensajes. Sí, que me enviaron algo de la presidencia que yo no sé quién me lo escribió, pero solo tiene el logo de la presidencia. Bueno, el tema el que me lo envía en su perfil, lo que tiene es el logo de la presidencia, no tiene más nada. Ok. El tema es que ellos están tratando de justificar este acuerdo sobre la base de que nosotros firmamos un acuerdo de equidistancia con Colombia y con Venezuela. Lo cual nos convenía porque Colombia y Venezuela son más grandes que nosotros. Exactamente. Ya. Pero no solamente eso, que el derecho internacional del mar tenía una convención previa a la Convenmar actual vigente, que era la Convención de Ginebra de 1958, cuyo artículo 6 contemplaba el principio de equidad como parte del proceso, del método de negociación del límite marítimo. Pero ese mismo artículo 6 contempló una salvedad que consistía en decir que circunstancias especiales podían determinar que se procurara una solución distinta al tema de la equidad. ¿Cuáles son esas circunstancias especiales? Bueno, pueden ser de múltiple naturaleza, vamos a decir. Generalmente son circunstancias geomorfológicas que tienen que ver con el tema de la geografía de cada territorio. El primer gran fallo fue el que delimitó los límites del Mar del Norte. Ese fallo fue dictado en 1969 al amparo de la antigua Convención de Ginebra de 1958. Entonces, igualmente, la negociación que se produjo entre Venezuela y República Dominicana y también Colombia y República Dominicana se produjo al amparo de esa convención en condiciones satisfactorias y equitativas, a pesar de que estábamos en el ámbito en que la palabra equidistancia estaba en la norma. Correcto. Era parte integrante del artículo 6 de esa convención. ¿Por qué te digo que esos acuerdos fueron satisfactorios? Muy sencillo, porque en primer lugar la plataforma continental frente a la plataforma nuestra, claro, de Colombia y de Venezuela es incomparable. Claro. Ya, si tú comienzas en una posición de debilidad como la de una isla, de media isla como la nuestra, a negociar con tierra firme, en condiciones de equidistancia, en un contexto... Es favorable solo para nosotros. Entonces claro, eso fue totalmente diferente. Entonces, ¿qué pasa? Además de eso, yo me refería ahorita a la palabra factores geomorfológicos. La plataforma continental de Sudamérica no tiene extensiones importantes en el mar Caribe, que es un mar semicerrado,
Por ejemplo, una de las pocas plataformas se extienden es la cordillera marítima de Neiva, de Beata, que está al sur de Barahona. Sí, A partir de Beata hay toda una cordillera sumergida, que esa fue negociada con Colombia. Eso es plataforma continental. Esas extensiones normalmente tienen que ser objeto de trato. Por ejemplo, en ese momento no había sido votado la conferencia que tenía que ver con la plataforma continental ya adaptada a la nueva convención. En esa negociación se le dio una parte de esa cordillera a Colombia. Esa la compartimos con Colombia. ¿Y qué se llegó? En el punto intermedio a un acuerdo en el cual hay una zona de aprovechamiento común. exacto. Que si aparece algo, Es de los está dos. en el mismo medio y se trata de un mar cerrado, que algunas veces tú no tienes suficiente expansión como para que la zona económica exclusiva pueda tener. Cuando tú dices todo si el aparece desarrollo. algo, cuando tú dices si aparece algo, hace referencia a Riqueza. que si en una exploración allí aparece gas natural, petróleo, oro, lo que sea. Lo que sea. Entonces, eso está convenido como una zona de aprovechamiento conjunto Correcto. en el mismo sector, que es un tipo de negociación factible cuando tú tienes un mar que no tiene una extensión suficiente. Tú no estás en el Pacífico Exacto. ni el Atlántico, que te permitiría conservar 200 millas náuticas. Correcto. En ese punto de vista es razonable. Entonces, tú no puedes, para justificar este acuerdo, recurrir a esos acuerdos, porque eso es una trampa intelectual, un ardid intelectual. Entonces, tú no estás haciendo un cotejo adecuado, porque lo que ha llovido mucho de allá para acá, y tú eres testigo porque tú has sido parte de esa historia. Claro, Que claro. si bien es cierto que el país tiene mucho que agradecer al ingeniero Carlos Michelén, que fue el que hizo la denuncia en 1996, a Pelegrín Castillo, que ha liderado políticamente este tema, ha sido el que se ha fajado a lograr la concertación de todos los partidos políticos, y que eso se ha venido desarrollando. A partir de ese fallo del 69, en el cual la Corte Internacional de Justicia determinó que negociar límites marítimos sobre la base de la equidistancia era inicuo. Oye, esa palabra Sí. la tomo textualmente de la sentencia. Entonces, por eso se refugia en el principio de equidad. Fue tan aceptado el criterio de la Corte Internacional de Justicia que determinó la orientación de la tercera conferencia de delimitación marítima de las Naciones Unidas, que en virtud de la cual se votó la nueva convención en 1982. O sea que cuando eso vino a ocurrir, ya se había negociado el pacto con Colombia y con Venezuela. Entonces, no me saquen eso, Claro, claro. porque eso se aprobó en otro contexto. Exacto. Ahora, en 1900, Del 2009 para acá la historia es distinta. Entonces, fíjate todo lo que ha acontecido. Se aprueba a partir de la tercera conferencia sobre límites marítimos, se aprueba la CONVEMAR, y eso comienza el proceso en que los países se han ido acogiendo. En el 96, que se firma el acuerdo de límites marítimos sobre la base de equidistancia con el Reino Unido, entonces viene el tema de la denuncia de Michelén y el inicio de la concertación de una política de reivindicación de espacio marítimo por parte de la República. Que ese proceso duró entre el 96 y el año 2007. Y tú sabes que eso conllevó visitas de congresistas a negociaciones, a escenarios de negociación de límites marítimos, y tú sabes también, porque tú eres testigo de eso,
de que el Congreso con sus fondos fue que pagó las compañías que se encargaron por vía satelital de hacer los levantamientos de las coordenadas de nuestros límites marítimos, en base al cual se hizo la ley 6605, en la cual nos declaramos como Estado archipelágico. Correcto. Que es un concepto que no existía en la Convención de Ginebra. Por eso es que digo que es una trampa, que es un ardite intelectual, el que está usando la Cancillería y el gobierno cuando hablan de eso. Porque en ese momento, en la tercera conferencia, es que se redefine la concepción de isla y se habla del concepto de archipiélago y se acuerda entonces la determinación de la existencia de los estados archipelágicos. Correcto. Entonces tú estás viendo de qué manera es penosa la defensa que está haciendo el gobierno. Entonces, cuando se define la cuestión de los estados archipelágicos, nosotros acogemos esto, porque cuando se hace el levantamiento, nosotros tenemos 150 islas, emersiones, bancos, arrecifes y demás que nos permiten a nosotros. Cuando tú dices nosotros, te refieres a República Dominicana. A la República Dominicana. Tenemos, exacto, lo que nos permite adquirir la condición, declarado ya por el Congreso, de Estado archipelágico. Exactamente. Porque considerando que el Banco de la Navidad queda en aguas dominicanas. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Se le reivindica la condición de Estado de Estado archipelágico mediante la ley 6607. El gobierno no puede ignorar eso. No, y no lo ha considerado. Ni el Tribunal Constitucional puede ignorar eso. Claro. Pero cuando se aprobó esa ley, fue deliberado que se aprobara primero la ley y después se ratificara la Convemar. ¿Por qué? Para que la reivindicación fuera previa a la ratificación. Correcto. Aprobada la ley, el procedimiento internacional es que la ley se deposite en las Naciones Unidas, en la Autoridad Internacional del Mar, y obviamente todos los apartados toman comunicación y los que tienen interés pueden impugnar la reivindicación que nosotros hicimos. Eso es como funciona el procedimiento. A partir de ahí, entonces, lo legítimo, lo normal es que los estados negocien, porque no estamos cuestionando que se negocien los límites marítimos, porque la ley y la Constitución hacen una reivindicación que es nuestra versión. Claro. Pero en términos internacionales, esa versión tiene que ser legitimada. Por el acuerdo. A través de acuerdos o recurriendo a las jurisdicciones internacionales encargadas de dirimir estos diferendos. Cuando tú vienes y negocias, consciente de que tu Estado votó una ley diciendo que es un Estado archipelágico, que tiene implicaciones, porque en tema de límites marítimos hay las aguas interiores, están las aguas archipelágicas. Claro. Tú sabes que la línea de base, a partir de donde se supone que se mide el mar territorial, las aguas interiores, etc. Y a partir de ahí se define el límite fronterizo. ¿Qué estamos diciendo? Nosotros partimos de la frontera, vamos tomando en consideración todas las emersiones, todas las islas, todas las 150 que tenemos. Comenzamos en Montecristi, desde la misma frontera, y terminamos en Beata, o sea, en Pedernales. Nuestra línea, incluyendo las aguas internas, no es de un espacio territorial de 48,000 kilómetros cuadrados. Pasa a ser un territorio de casi 60,000 kilómetros cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el área sur, la línea de base se mide desde la isla Saona hasta una inmersión que hay en los alrededores de la bahía de Ocoa, por ahí. Y desde ahí hasta la isla Beata. Sí. Entonces, todo eso todo lo que está entre esa línea de base y la isla es parte de agua interior.
son nuestras aguas archipelágicas. Sí. ¿Entiendes? Entonces, Sí, son propias. eso no se puede medir, porque el mismo canciller hoy en una rueda de prensa que tuvo esta tarde, yo no lo pude ver completo, quisiera que por favor tener la honestidad intelectual de que no lo pude ver completo. Y no quiero responderle en este programa, porque me cuesta ver el programa íntegro para poderlo. Pero vi algo para tratar de mencionarlo aquí. En ningún momento, en lo poco que escuché, habló de que se negoció a partir de las líneas, de la línea de base que mide las aguas archipelágicas. No lo mencionó, que yo lo poco que oí en la parte que trató ese tema, no sé, cuando lo vea íntegramente si lo hizo. Es a partir de ahí que entonces se debe medir nuestro mar territorial. Entonces, la zona económica exclusiva, Claro. y todas las categorías de agua sobre las cuales se nos reconoce soberanía. Claro. ¿Cuál es la demanda de soberanía que tiene el artículo 9 de la Constitución Ordinal 2? Bueno, eso incluye nuestras aguas interiores, obviamente, ¿verdad? Las aguas archipelágicas tienen que incluirlas. Eso incluye, porque aunque la Constitución manda la ley, y la ley establece el estado archipelágico, la demanda. Entonces, a partir de ahí tú tienes que comenzar a medir lo que sería el mar territorial. Claro, claro. No conforme a la explicación, lo poco que llegué a ver, lo voy a ver después completo, y podría aclarártelo para que tú lo compartas con los amigos televidentes, porque no quiero faltar el respeto al señor canciller en cuanto a decir una cosa que él no dijo una cosa que quizá dijo. Correcto. Pero conforme a lo que él dijo ahí, se midió de costa a costa. No, imposible. Imposible. Entonces, pero además, vamos a olvidarnos de lo que diga el canciller. El artículo 2 del convenio dice que ese convenio fue suscrito a través del uso del método de equidistancia. Y la equidistancia no es un método válido para tú medir en línea media con un estado archipelágico. ¿Me doy a entender? Claro, ya tú lo definiste hace un momentico cuando lo calificaste de inicuo. Entonces, yo no. El Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, que usó la palabra inicuo el método. Lo que significa determinadas injusto o malvado al interés Exacto. de la República Dominicana en este caso. ¿Cuál es la situación? Que además de eso está que nosotros en el 2008 pedimos, o sea, aprobamos la Convemar, y conforme al convenio de Viena y conforme a la misma Convemar, que en el 312 de su texto contempla que los estados tienen derecho a hacer reservas de las convenciones, sea al momento de suscribirla, sea al momento de ratificarla. Entonces tú puedes, ¿qué pasó? Que la República Dominicana al momento de ratificar hizo reservas a través de varias declaraciones afirmativas, de declaraciones aclaratorias, vamos a decir. Que esas declaraciones, ¿qué dicen? La primera, que la República Dominicana privilegia el principio de equidad sobre el principio de equidad. Primer punto. La Constitución dice que nuestros mandatarios están en la obligación de motivar sus decisiones. Claro. Y ellos iban a contrariar esa norma, tenían que explicar por qué. Exacto. El documento debía contener que aunque la República Dominicana reivindica esto, usted tiene que decir, no lo estamos haciendo por esto y por esto y por esto. Explicando las razones, porque puede que tenga fundamento. Claro. No vamos a decir que no. ¿Qué pasa? En el Ordinal 3 de la reserva que hizo la República Dominicana, que la aprobaste tú y yo, que éramos diputados juntos, ¿te acuerdas? Claro. Se dice claramente
que la República Dominicana no le reconocerá más que mar territorial a los territorios de ultramar. ¿Qué son esos? Las islas, que son colonias de Holanda. Exacto. Entonces, hay un tema, que es el tema de Curazao, Saint Martin y Bonaire, que aunque en principio fueron parte de las Antillas Neerlandesas, esa asociación vinculado al Estado de los Países Bajos, en un momento desapareció. Independencia, se independizaron. Porque ellos procuraron una independencia, entre comillas. Una mancomunidad. Tienen una especie de asociación de Estado similar a la que tienen el Reino Unido e Irlanda del Norte. Exacto. Cada territorio elige su gobierno, pero están bajo un mismo Estado, o sea, son un solo Estado, y los Países Bajos representan, que eso lo mencionó el canciller y lo matizó muy convenientemente, pero eso tiene repercusiones en el derecho internacional. Porque aunque ellos elijan sus autoridades, tienen un estatuto parecido, y yo diría que de mucho mayor subordinación al que tiene Puerto Rico. Exacto. ¿Me doy a entender? Claro. No son territorios soberanos totalmente. Entonces no debimos haberle dado un tratamiento de Estado a Aruba y a las otras islas que todavía permanecen al reino. Y Bonaire. Al reino de Países Bajos, porque no son propiamente, son territorios de ultramar de una potencia que está a mucha distancia. Ellos representan esos territorios de ultramar. Exacto. ¿Qué pasa? ¿Qué le queda? Que es un agravante más que no tomó en cuenta República Dominicana, No solamente que no somos Estado archipelágico, que no reconocieron la Convención del Mar, que no reconocieron la situación de equidad, sino que tampoco vieron ese elemento. Tampoco negociaron sobre la base de lo que dice la declaración interpretativa. Pero ¿y por qué de manera tan burda? Que dice que óyeme, Ángel, dice que nosotros solo reconoceremos mar territorial, no más. Pero ¿por qué de manera tan burda hacer esta negociación por ignorancia? ¿Por qué esa forma? ¿Qué interés hay detrás de esto? ¿Qué se gana con engañar o malograr a la República Dominicana así? Mira, yo te quiero decir, por ejemplo, para que tú tengas una idea, nosotros tenemos pendiente negociación de límite marítimo con Estados Unidos, y con Gran Bretaña. Y con Inglaterra, Gran Bretaña especialmente, con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Exacto. Conforme a la defensa que el canciller hizo hoy, no nos jodimos. Se supone que Gran Bretaña, o sea, el Reino Unido, pues puede negociar en nombre de Irlanda, pero que Irlanda es un país independiente. Sí, exacto. Óyeme, son una cosa. O sea, el concepto de Aruba, Saint Martin y Curazao es similar al de Inglaterra e Irlanda del Norte. Exacto. Entonces tú te imaginas que cuando nosotros vayamos a negociar, digan que eso tiene un estatuto de Estado independiente. Pero ¿por qué, José Ricardo? ¿Qué mueve al gobierno dominicano hacer un ejercicio tan burdo de traición al interés nacional? Porque tiene que haber un interés, no puede ser la ignorancia, porque ahí hay un personal que tiene una historia, una vida conociendo de esto. Ellos lo que están diciendo, que lo que estamos cuestionando el tema somos unos ignorantes. Ahora, ya comprendo. Eso es lo que hace la defensa. Pero a mí me da la gana pensar en el marco de la ignorancia de que estoy realmente revestido, que hay otros negocios ahí que yo no estoy en capacidad de identificar. Esa es mi ignorancia. Yo lo que quiero es que alguien me ayude a entender que en mi lógica de ardiano, yo no entiendo cómo usted me quiere decir que yo negocié beneficiosamente con Colombia y con Venezuela
y que también por una vía contraria me conviene lo que están negociando con... Pero por Dios. Ahora, Ángeles, ¿quién ignoró la ley 6607? ¿Y quién Fuimos ignoró? nosotros. ¿Y quién ignoró ¿Quién ignoró las la Convención del Mar? interpretativas que son la Convención del Mar y las declaraciones interpretativas que hizo la República Dominicana, que son en cierta medida las condiciones en las cuales Pero yo estoy en creer, José Ricardo, que a Luis Abinader y al gobierno lo han engañado con este acuerdo. Y tengo el temor, José Ricardo, que es donde quiero que tú me apuntes, a que aquí se está vendiendo la idea de que esa sentencia del Tribunal Constitucional que da aquiescencia a la constitucionalidad de ese acuerdo, entiendan que es vinculante a la decisión que tiene que tomar o obliga a una decisión en el Congreso de la República. no es vinculante, porque el papel de la decisión del Tribunal del TC, que dicho sea de paso, es nula. Oye lo que te estoy diciendo, esa decisión es nula. Si aquí hubiese respeto por la institucionalidad, eso sería pasible. Uno no se va a poner a eso porque uno sabe que es perder el tiempo, pero es pasible de ser juzgada como una falta grave en un juicio político. Sí, porque hay un acto de traición realmente. Es sencillo, muy sencillo. Las decisiones del tribunal es un tema técnico, un procesal. Las decisiones del Tribunal Constitucional conllevan 9 votos. Sí. Y esos 9 votos, tú puedes hacer, alguno de esos votos puede ser salvado. Porque el juez puede decir, bueno, consiento el dispositivo, Sí. pero tengo diferencia en los motivos por esto y por esto, pero obviamente las motivaciones que haga ese juez tienen que ser para reforzar ese dispositivo. Correcto. Pero aquí es contrario, O sea, porque pero cuando el voto de la magistrada, hay un voto de uno de los magistrados que cumple con ese perfil, porque él la que hace es... Estamos hablando de que allí, estamos hablando entonces de 8 votos nada más. 8 votos, porque te voy a decir una cosa, no basta que tú digas que un voto es salvado. Es el contenido del voto el que define Le da la calidad. Entonces, ¿qué pasa? El contenido del voto de la magistrada Marcos Berg es contrariando el dispositivo de una manera magistral. O sea, ella no apoya el dispositivo. Simplemente titula su voto como voto salvado. Y eso es una falta grave. Eso es una falta grave. Y que el tribunal no haya interpretado esa situación es una falta grave. Pero, y es Ricardo, pasible de que esa sentencia sea realmente objeto de una investigación por parte del Congreso. sí, pero tú sabes que no lo van a hacer. Es un país que se respete. En un país que se respete, aquí no lo van a hacer. Ahora, Ricardo, ¿qué hay detrás? Pero la sanción moral debe quedar. Debe quedar. Sí, claro. ¿Qué hay detrás? Mira que yo le tengo cariño y respeto a todos esos jueces, gente calificadísima, pero entiendo que no le sirvieron al interés del país y que en cierta medida fueron genuflexos con el poder. Hay 2 traiciones también, la de la Cancillería. De todas maneras, José Ricardo, terminamos el tema. La del gobierno es básica. Claro. Porque el pecado del tribunal va a haber sido súcubo del Poder Ejecutivo. Así es. Patrón, gracias. Hablamos de nuevo la semana que viene. Chequese la declaración del canciller para que la abordemos entonces. Bueno, gracias. Yo estoy escribiendo algo que después compartiré contigo y que cuando empiece a salir, quiero que todos los amigos que les guste edificarse lo lean. Así porque será, ahí hermano. estoy entrando en mayor profundidad porque se está desinformando demasiado. Sí, pero lo que tiene que hacer el presidente es retirar eso y ponernos a discutir a todos y él a escuchar. Gracias, José Ricardo. Señores, buenas noches. Gracias a José Ricardo por esta cátedra que nos acaba de dar. Buenas noches.